Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a sumergirnos en un universo lleno de pasión, intriga y por supuesto mucho amor. Y es que, ¿quién no ama una buena historia de amor que te haga suspirar? El título de hoy lo dice todo, Demet Özdemir y Can Yaman, el amor eterno nace en Estambul. Y sí, amigos, hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de las series turcas, una pareja que nos hizo soñar, reír y, por supuesto, llorar a moco tendido. Me refiero a Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkenci Pájaro Soñador, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Pero antes de que empecemos a hablar de Sanem y Can, de esa química innegable que los hizo brillar en la pantalla y de todos los rumores y chismes que surgieron alrededor de ellos, no me quiero olvidar de algo muy importante. Si te gusta el contenido que hacemos aquí, si te apasionan las series turcas tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejar tu like si este tema te interesa. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Erkenci. Vamos a revivir los momentos más memorables de la serie, a analizar la increíble conexión que tenían Demet y Can, y a desentrañar los misterios que rodean su relación. ¿Están listos? Pues allá vamos. Erkenci nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que vive en un barrio humilde de Estambul y que tiene un deseo, convertirse en escritora y viajar por el mundo. Un día, para evitar ser obligada a casarse, Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad, la misma donde trabaja su hermana. Es allí donde conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, guapo, misterioso y con un pasado que aún desconocemos. Can, interpretado magistralmente por Can Yaman, es el hijo del dueño de la agencia. Es un hombre con un espíritu libre, que ama la naturaleza, la aventura y que a pesar de su éxito, tiene una personalidad reservada. Sanem, interpretada por la adorable Demet Özdemir, es una chica llena de energía, optimista y con un corazón enorme. Ambos personajes con sus personalidades tan diferentes, se ven obligados a trabajar juntos y, como era de esperarse, la chispa del amor surge de inmediato. La trama de Erkenci es una montaña rusa de emociones. Tenemos momentos de comedia hilarante gracias a la personalidad de Sanem y a las situaciones en las que se ve envuelta. También tenemos momentos románticos que te harán suspirar y desear que el amor verdadero exista, y por supuesto, momentos de drama y tensión que pondrán a prueba la relación de Sanem y Can. Pero, ¿qué es lo que hace que Erkenci sea tan especial? Para mí son varias cosas. En primer lugar, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos traspasa la pantalla. Se miran, se tocan, se entienden con solo una mirada. Su complicidad es increíble y hacen que te creas completamente la historia de amor. En segundo lugar, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad mágica y llena de encanto. Los paisajes, los mercados, los edificios históricos, todo contribuye a crear una atmósfera romántica y envolvente. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, y te dan ganas de viajar allí y vivir tu propia historia de amor. Y en tercer lugar, la serie tiene un guión sólido con personajes bien construidos y con los que te identificas. Sanem y Can son imperfectos con sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Pero precisamente por eso son personajes cercanos y reales. Te identificas con sus problemas, con sus alegrías y con sus angustias. Y eso es lo que te hace conectar con ellos y con la serie en general. Pero claro, Erkenci no solo es la historia de amor de Sanem y Can. La serie también aborda temas como la familia, la amistad, los sueños, la ambición y la superación personal. Los personajes secundarios como los padres de Sanem, las amigas, los compañeros de trabajo, todos ellos aportan su granito de arena a la trama y hacen que la serie sea aún más completa y enriquecedora. Y ahora adentrémonos un poco más en el universo de Erkenci y analicemos con más detalle algunos de los elementos que la convirtieron en un fenómeno global. *** El encuentro, el destino y la agencia de publicidad ***. La historia de Sanem y Can comienza, como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, con un encuentro fortuito. Sanem, una joven con aspiraciones literarias y un espíritu rebelde, se encuentra atrapada en las expectativas tradicionales de su familia.
La presión por casarse y abandonar sus sueños la impulsa a buscar una salida, y esa salida llega en forma de un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Este es el escenario perfecto para que el destino haga de las suyas. Can David, el apuesto y enigmático fotógrafo, es el CEO propietario de la agencia. Su presencia irradia misterio y magnetismo, y desde el primer momento, la conexión entre él y Sanem es innegable. La forma en que se miran, las pequeñas fricciones y los momentos de complicidad, todo indica que algo grande está a punto de suceder. *** Sanem, la soñadora que conquistó corazones ***. Demet Özdemir con su interpretación de Sanem, logró capturar la esencia de una mujer moderna, llena de vitalidad y con un corazón enorme. Sanem es la chica que todos querrían como amiga, leal, divertida, soñadora y con una energía contagiosa. Su estilo de vida, su forma de vestir, su forma de hablar, todo es auténtico y genuino. Sanem es la personificación de la perseverancia. A pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca renuncia a sus sueños. Su deseo de convertirse en escritora y de explorar el mundo la impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias la ponen a prueba. La evolución de Sanem a lo largo de la serie es notable. De una joven ingenua e inexperta, se convierte en una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar decisiones difíciles y de luchar por lo que cree. Su crecimiento personal es un ejemplo para todos los que la ven, y es uno de los aspectos que la hacen tan querida por el público. ***Can, el hombre misterioso que rompió barreras ***. Can Yaman en el papel de Can David encarnó al hombre perfecto, guapo, misterioso, aventurero y con un gran corazón. Su apariencia física con su melena larga y su mirada penetrante, lo convirtió en un ícono de la televisión. Pero más allá de su atractivo, Can esconde un pasado lleno de secretos y una personalidad compleja. Can es un hombre que ha vivido mucho. Ha viajado por el mundo, ha experimentado diferentes culturas y ha aprendido a valorar la libertad y la autenticidad. Su trabajo como fotógrafo le permite expresar su creatividad y su sensibilidad, y su conexión con la naturaleza refleja su espíritu libre. La relación de Can con su padre, Aziz, es un elemento clave en la trama. A través de esta relación, se exploran temas como la familia, el perdón y la aceptación. Can, a pesar de su aparente dureza, es un hombre sensible y vulnerable, y su amor por Sanem lo ayuda a superar sus miedos y a abrir su corazón. ***, la química innegable, Demet y Can, la pareja perfecta ***. La magia de Erkenci reside en la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo transmitía una complicidad que traspasaba la pantalla. La forma en que se entendían, la forma en que se apoyaban, la forma en que se reían juntos, todo sugería que entre ellos había algo más que una relación profesional. La prensa y los fans no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de la pantalla, y los rumores se multiplicaron. Lo cierto es que independientemente de lo que sucediera en la vida real, la química entre Demet y Can fue fundamental para el éxito de la serie. Su capacidad para transmitir emociones, su complicidad y su conexión crearon una atmósfera mágica que cautivó al público. Estambul, un personaje más en la historia ***. La elección de Estambul como escenario de Erkenci fue un acierto. La ciudad con su rica historia, su arquitectura impresionante y sus paisajes de ensueño, se convirtió en un personaje más de la serie. Los estrechos callejones del barrio de Sanem, los bulliciosos mercados, las vistas panorámicas del Bósforo, los lujosos edificios de la agencia de publicidad, todos los escenarios contribuyeron a crear una atmósfera romántica y envolvente. Estambul, con su encanto y su misterio, fue el telón de fondo perfecto para la historia de amor de Sanem y Can. La ciudad, con sus contrastes y su belleza, añadió un elemento extra de magia a la serie. ***, los momentos icónicos, risas, lágrimas y suspiros ***. Erkenci está llena de momentos inolvidables que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Aquí te dejo algunos de los más emblemáticos. El primer encuentro la tensión entre Sanem y Can en la agencia, el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas. El primer beso bajo la lluvia, en el jardín, un momento romántico e inolvidable. La carta de amor Can expresa sus sentimientos a Sanem, un momento de pura emoción.
Asterisco 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 la escena del incendio asterisco asterisco Khan salva a Sanem, un héroe romántico en acción. Asterisco 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 la boda asterisco asterisco el final feliz que todos esperábamos, la culminación de un amor eterno. Asterisco 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 los bailes improvisados asterisco asterisco momentos de alegría y complicidad que mostraban la conexión entre Sanem y Khan. Asterisco 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 las peleas y reconciliaciones asterisco asterisco el drama que mantenía la trama siempre interesante y emocionante. Asterisco 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 los momentos familiares asterisco asterisco la calidez de la familia de Sanem y el apoyo de Khan, mostrando la importancia de la unidad. Asterisco 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 los viajes y aventuras asterisco asterisco las escapadas románticas que consolidaban el amor de la pareja y los hacían vivir momentos inolvidables. Asterisco asterisco el fenómeno Erkentzikos, un éxito internacional asterisco asterisco. Erkentzikos se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito en Turquía y rápidamente se extendió a otros países, donde se convirtió en un fenómeno de masas. El éxito de la serie se debió a varios factores: la química entre los protagonistas, la trama cautivadora, los hermosos escenarios y, por supuesto, la calidad de la producción. Erkentzikos fue más que una serie, fue una experiencia que unió a personas de diferentes culturas y países. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en el éxito de la serie. Los fans crearon comunidades, compartieron sus opiniones, comentaron los episodios y compartieron fotos y vídeos. La serie se convirtió en un tema de conversación constante, y el fandom creció de forma exponencial. Asterisco asterisco Demet Özdemir y Can Yaman, después de Erkentzikos asterisco asterisco. Después del éxito de Erkentzikos, Demet Özdemir y Can Yaman continuaron sus carreras profesionales, demostrando su talento y versatilidad. Demet Özdemir protagonizó series como Doğduğun Ev Kaderindir, Tu casa es tu destino, y Adım Farah, Mi nombre es Farah, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Demet ha seguido cosechando éxitos y demostrando su valía en la industria. Can Yaman, por su parte, se trasladó a Italia para trabajar en diferentes proyectos. Protagonizó la serie Viola come il mare y ha participado en diversos programas de televisión. Can también ha demostrado ser un actor con un gran carisma y con un público fiel que sigue sus pasos. Aunque sus caminos profesionales se han separado, el legado de Demet Özdemir y Can Yaman como pareja en Erkentzikos sigue vivo. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo y los fans continúan recordando con cariño a Sanem y Khan, y la magia que crearon juntos. Asterisco asterisco rumores y realidad, la relación fuera de la pantalla asterisco asterisco. Uno de los aspectos que más intrigó a los fans fue la posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fuera de la pantalla. La química entre ellos era evidente y los rumores sobre una posible relación se multiplicaron. Las fotos que compartían en redes sociales, los mensajes que se dedicaban, las entrevistas donde se mostraban muy cercanos, todo alimentaba la idea de que entre ellos había algo más que una amistad. Lo cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman siempre han sido muy discretos con su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron los rumores sobre su relación. Y a día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era evidente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se notaba que se llevaban muy bien, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban trabajando juntos. Y eso es lo que al final importaba. Asterisco asterisco el legado de Erkentzikos, un clásico de las series turcas asterisco asterisco. Erkentzikos dejó una huella imborrable en el mundo de las series turcas. La serie se convirtió en un clásico, un referente para las producciones posteriores. El éxito de Erkentzikos demostró que las series turcas tenían un gran potencial para conquistar al público internacional. La serie abrió puertas y allanó el camino para otras producciones turcas que también se convirtieron en éxitos mundiales. Erkentzikos no solo es una historia de amor, es una serie que celebra la vida, la amistad, la familia y la perseverancia. La serie nos recuerda que los sueños pueden hacerse realidad y que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. La serie también aborda temas como la importancia de la comunicación, la honestidad y la confianza en una relación. Sanem y Khan, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que enfrentan, aprenden a superar sus miedos y a construir una relación sólida basada en el amor y el respeto mutuo. Asterisco asterisco el impacto cultural, Erkentzikos y la moda asterisco asterisco.
Además de su éxito en la televisión, Erkenci-Kuş tuvo un gran impacto en la moda. El estilo de Sanem con sus vestidos coloridos, sus pañuelos y sus accesorios bohemios, se convirtió en una tendencia. Demet Özdemir se convirtió en un ícono de la moda, y sus looks fueron copiados por mujeres de todo el mundo. La serie inspiró a muchos diseñadores y marcas de moda, y el estilo de Sanem se convirtió en sinónimo de frescura, alegría y optimismo. *** El futuro, que sigue para Demet y Can, ***. Demet Özdemir y Can Yaman han demostrado ser actores talentosos y versátiles, y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. Demet Özdemir continúa trabajando en nuevos proyectos, demostrando su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Can Yaman ha ampliado su horizonte internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su carisma y su talento le han abierto puertas en diferentes mercados, y su futuro es brillante. Los fans de Erkenci-Kuş siempre recordarán a Demet y Can como Sanem y Can, la pareja que nos hizo soñar y suspirar. Pero ambos actores han demostrado que tienen mucho más que ofrecer, y sus carreras profesionales seguirán dando mucho que hablar. ***, el mensaje final, el amor, la esperanza y los sueños ***. Erkenci-Kuş es una historia que nos recuerda la importancia del amor, la esperanza y la perseverancia. Es una serie que nos invita a soñar y a creer en nosotros mismos. Sanem y Can, con sus imperfecciones y sus sueños, nos demuestran que el amor verdadero existe y que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Su historia nos inspira a luchar por lo que queremos, a ser fieles a nosotros mismos y a no renunciar a nuestros sueños. La serie nos enseña que la vida es una aventura, que debemos disfrutar cada momento y que debemos rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. En resumen, Erkenci-Kuş es más que una serie de televisión. Es una experiencia, una emoción, un sentimiento. Es una historia que nos llega al corazón y que nos hace creer en la magia del amor. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje por el universo de Erkenci-Kuş. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado ganas de volver a ver la serie. No olviden dejar sus comentarios, decirme qué les pareció el vídeo, qué les pareció la serie y cuáles son sus momentos favoritos. Quiero saber qué piensan y qué sienten. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.